Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Esto es Semana y seguimos con una de las historias que más ha conmocionado al país y en los cuales pues la Fiscalía ha mostrado unos resultados contundentes. Estamos hablando del doble homicidio, el del famoso estilista Mauricio Leal y el de su señora madre, Marleny Hernández. Ya su hermano, Johnny Leal, ha aceptado su responsabilidad en estos hechos. Pero vamos un poco más allá, porque fue el propio fiscal general Francisco Barbosa quien habló de otra línea de investigación en medio de este expediente y tiene que ver con lavado de activos, algo de enriquecimiento ilícito e incluso pues extinción de dominio. Para ello hemos invitado a la doctora Luz Ángela Bahamón. Ella es la directora de Contra las Finanzas y todo este tipo de criminalidad allí en la Fiscalía. Doctora Bahamón, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Jairo. Muchas gracias por la invitación. Doctora, para entender un poco este tema, ¿por qué lavado de activos? ¿Por qué extinción de dominio? ¿Y por qué se habla incluso hasta de enriquecimiento ilícito en medio de este expediente? Bueno, digamos que con el desarrollo de la investigación que se siguió por los homicidios, los fiscales encargados del caso empiezan a ver un móvil financiero. De hecho, en la escena del delito encontraron alguna información de orden financiero. Ellos entonces empiezan a tener reuniones con nosotros, mesas de trabajo, para que empecemos a determinar si puede haber alguna información económica financiera que determinara eventualmente el tema de los homicidios o que pudiera ser el móvil. A partir de eso, nosotros empezamos algunas labores de verificación y en efecto encontramos unos movimientos inusuales, irregulares en el establecimiento de comercio. Una constitución baja con unos incrementos significativos en corto tiempo que para nosotros son alertas de un presunto delito de lavado de activos. A partir de eso, entonces nosotros, y con base adicionalmente en la información que nos entregan los fiscales de la dirección seccional, generamos entonces una iniciativa investigativa por la hipótesis de lavado de activos, y las primeras acciones que emprendemos es efectuar unas diligencias de registro tanto al inmueble como a el establecimiento de comercio para obtener información de esa índole y empezar nuestros análisis. Así empezamos el caso. Paralelo a eso, nosotros hablamos con nuestro aliado estratégico, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero. Les entregamos también un poco la información, un poco nuestros insumos, y ellos a su vez hacen un análisis al interior de las bases de datos que ellos manejan y nos entregan un informe en la que encontramos alertas importantes que permiten que continuemos indagando por el delito de lavado de activos y adicionalmente que podamos adoptar medidas cautelares al interior de un trámite de extinción del derecho de dominio. Para entender un poco más el tema, cuando están hablando de lavado de activos, ¿esto implica directamente en esta actividad a la peluquería de Mauricio, al propio Mauricio o a qué otras personas, doctora? Pues básicamente el lavado de activos lo que busca es un delito que busca dar apariencia de legalidad, ocultar y encubrir bienes, dineros y riqueza que ha sido obtenido con ocasión del delito. Nosotros, ¿qué estamos determinando? Estamos determinando si el establecimiento de comercio o las cuentas fueron utilizadas para legitimar recursos que puedan tener origen ilícito. En este caso, por supuesto, ya el penalmente responsable no será el señor Mauricio, porque él ya falleció y la acción penal extingue en el hipotético de que eventualmente encontráramos que él decidió de manera consciente y voluntaria prestar su establecimiento de comercio, prestar sus cuentas para blanquear recursos, pero sí tendríamos que mirar si en efecto encontramos que esa circulación de dinero corresponde a un delito, corresponde o tiene un origen ilícito. Tendríamos que entrar a determinar quién es la persona que está detrás, quién fue la persona que utilizó ese establecimiento, utilizó esas cuentas o se valió de esa persona natural para blanquear esos recursos. Ese, digamos, es el objeto de nuestra investigación, así como otra de los hechos que estamos investigando es si se tenía la capacidad para adquirir los bienes que se adquirieron, que hemos encontrado que son bienes de alto valor, los vehículos, los inmuebles mismos, y que extinción, como lo decía anteriormente, ya ha tomado medidas cautelares sobre los mismos.
por eso se habla de enriquecimiento ilícito, tal vez la manera de justificar o mirar que están revisando ustedes que Mauricio Leal habría adquirido pues su peluquería, los automóviles, la casa, los negocios. ¿Es todo esto así? Sí, eso es lo que estamos determinando, si eventualmente su actividad económica, digamos, los frutos, los réditos que le deja su peluquería serían suficientes para haber adquirido esos bienes y para circular unos recursos que hemos encontrado significativos, o si por el contrario se encuentran injustificados, y empezar a determinar entonces quién es la persona que utiliza este establecimiento de comercio o utiliza estas cuentas para legitimar riquezas. ¿Y hasta ahora se tiene alguna pista si eso fue cierto, de que estaban tratando de lavar dinero? ¿De dónde provenía? ¿De la mafia? ¿De algún cartel? ¿Narcotráfico? ¿Contrabando? No sé. ¿Tienen alguna pista clara sobre este tema, doctora? Pues digamos que ese es el centro de nuestra investigación. De todas maneras, el informe que nos entregó la Unidad de Información y Análisis Financiero nos entrega unas cifras significativas, nos entrega unos movimientos en la cuenta de más de 1.600 millones de pesos, que para nosotros, digamos, es un monto que tenemos que entrar a explorar. Paralelo a eso, nos entrega una información de una persona, familiar de la familia Nule, que reportó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 12.000 millones de pesos que habría, digamos, entregado al señor Mauricio Leal. Eso lo hace en un reporte de información exógena. ¿Qué es la información exógena? Que yo reporto mis relaciones con terceros. Entonces ella reporta que tuvo una relación con un tercero, que en este caso es el señor Mauricio Leal, y nosotros por supuesto tenemos que entrar a verificar si esos 12.000 millones ingresaron, de qué forma ingresaron, por qué ingresaron, cuál era la relación económica comercial que se tenía, porque pues es un hecho notorio que la familia Nule, algunos de sus miembros, han sido condenados por temas relacionados con los delitos contra la administración pública, y para nosotros son delitos vivos. Luego eso nos genera una señal de alerta que nos implica entrar a profundizar en esa línea investigativa. Pero adicional a eso, su objetivo que estamos verificando, y que además de las labores previas que hemos analizado, encontramos unos comportamientos como unos incrementos inusuales. Esos, digamos, son los motivos que le permiten a Extinción de Dominio, en una fase inicial, adoptar medidas con urgencia sobre los bienes, sobre el dinero, porque tenemos alertas que eventualmente podrían ser presuntamente de origen ilícito, y se toman en eso las medidas cautelares. Nosotros acreditamos que la urgencia, digamos, para la adopción de medidas cautelares, pero por supuesto tenemos que corroborar y fortalecer la hipótesis delictiva y el hecho que nos está indicando la Unidad de Información y Análisis Financiero. Son muchas preguntas, usted se imaginará pues este tema, y quiero insistirle, ya que usted habla de la familia Nule, porque lo que se ha dicho es que Viviana Nule sería la persona familiar de estas personas condenadas en medio del escándalo de la contratación en Bogotá, que habría hecho ese giro. Le entiendo que fueron 12.000 millones a las cuentas de Mauricio Leal. Si nos puede explicar un poco mejor eso, pues para aclarar ese tema. No, ella... la información exógena es una información que determinadas personas están obligadas a reportar a la DIAN. Ella ha reportado dentro de esa información exógena una relación con él, y ha reportado 12.000 millones de pesos. No, digamos, no es que nosotros tengamos un giro, o que hayamos ya establecido que hay un giro, o que hay una consignación o transferencia que viene de las cuentas de ella a las cuentas del señor Mauricio Leal, no. Pero sí hay una conexión. Ella ha dicho a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que tuvo una relación por 12.000 millones de pesos. Eso nos lo ha informado la Unidad de Información Financiera del análisis que hizo. Y eso para nosotros... ¿Una relación con quién? Con el señor Mauricio Leal. Ah, o sea, de ahí viene la cifra de los 12.000 millones. Es para entender un poco la cifra, porque entendemos que lo que ella ha dicho es que prácticamente es una cifra inferior. Entiendo que es una cifra inferior, y que pues esto no estamos hablando de sumas altas de dinero.
Eso es lo que nosotros estamos acreditando, eso es lo que será objeto de investigación, pero si nosotros establecemos que en efecto esa suma, digamos, se relaciona con el señor Mauricio Leal o con sus establecimientos de comercio, o que esa suma sirvió para, nosotros tendremos por supuesto que profundizar en otras labores investigativas, porque vuelvo y reitero, es claro que algunos de los miembros de la familia Nule han sido condenados por temas contra la administración pública, y pues nosotros tendremos que determinar si parte de esos dineros, si en efecto encontramos que hubo ese giro, que hubo esa transferencia al señor Mauricio, nosotros tendremos que entrar a determinar si esos dineros están relacionados con los temas por los cuales fueron condenados los familia Nule, pero por lo menos a este momento se ha sido una inferencia razonable que ha permitido, que una fiscal de extinción de dominio adopte medidas cautelares, porque encontramos 1.600 millones en una cuenta que en este momento no están justificados y que pueden estar relacionados con esos 10 millones que nos está reportando la UIAF, aparte de, pues digamos, los hallazgos preliminares que nosotros hemos encontrado, y aparte de un hecho que para nosotros, pues, si bien no es una prueba, también es un elemento que nos permite inferir, como es que en algún momento el señor Mauricio Leal estuvo en la lista Clinton, y pues eso no es un elemento material probatorio, una evidencia física, pero sí es un hecho que empieza a conectarnos con presuntas actividades que tendremos, por supuesto, que corroborar de manera fehaciente para determinar con exactitud una hipótesis de lavado de activos. Es decir, van a revisar del por qué él estuvo en la lista Clinton, cómo salió, esos antecedentes, traerlos nuevamente para mirar si hay un posible lavado de activos. Eso es una pieza fundamental. Pues entre otras labores investigativas, sí, eso, digamos, eso nos llama la atención a nosotros. Son hechos que empiezan a llamarnos la atención. Claro. Nosotros encontramos que hay unos incrementos, si nosotros encontramos que él estuvo en la lista Clinton, si nosotros encontramos que hay una vinculación con personas que presuntamente estuvieron condenadas por delitos que son base para un delito de lavado de activos, si nosotros encontramos unos bienes de alto valor que empezamos a determinar que pues es necesario establecer su origen, pues todo eso confluye en que nosotros tengamos que activar nuestras investigaciones para determinar si en efecto eso corresponde a una actividad económica regular como era la que él se desempeñaba, o si por el contrario, eventual e hipotéticamente él pudo haber prestado sus establecimientos para blanquear recursos de terceros. Claro, y en ese sentido le insisto, doctora, por eso es que uno se imaginaría que tendrá que dar explicaciones, la llamarán a una declaración, una versión, no sé, a la señora Viviana Lune para que explique exactamente esos 12.000 millones que usted está hablando. Nosotros inicialmente estamos corroborando, digamos, en las bases de datos correspondientes, en la DIAN, empezando a determinar la trazabilidad del flujo de los dineros, y si lo consideramos como parte de las labores investigativas que tenemos que emprender, claro, seguramente llamaremos a ella para que nos explique exactamente cuál fue la suma, a qué se debió esa relación y demás situaciones puntuales. Por ahora, lo que nosotros estamos haciendo inicialmente es determinar la trazabilidad de los recursos. Ahora, Johnny Leal, hermano de Mauricio, pues ya confesó y aceptó ser el asesino de su hermano y de la mamá Marlene Hernández. ¿Él tendría algo que ver en estas operaciones de lavado, enriquecimiento ilícito? Es decir, lo que ustedes están investigando, doctora Bamón. Pues en este momento, de las labores que nosotros hemos emprendido, no encontramos, digamos, él no es un indiciado nuestro. No significa que cuando nosotros vayamos avanzando eventualmente pueda hacerlo. Por ahora nosotros partimos de establecer todos esos flujos ilícitos y nos irán apareciendo personas naturales que sobre las que tendremos que profundizar. En este momento, él no es un indiciado nuestro, pero pues no significa que más adelante, con el hallazgo y las labores investigativas y los elementos materiales probatorios que vayamos encontrando, pueda o no aparecer. El tema de narcotráfico, mafia y demás, ¿ustedes ya lo descartaron o ustedes están revisando si eso puede estar detrás de este presunto lavado allí? Nosotros, digamos, no tenemos elementos materiales probatorios o evidencia física en este momento
para determinar eso, porque ni siquiera tenemos una materialidad de lavado de activos. Apenas estamos investigando si hay una materialidad que tendremos que corroborar del lavado de activos será la fuente de los recursos. Y pues si en esa profundización y en ese acontecer investigativo surge alguna vinculación, pues tendremos que profundizar en esa línea investigativa. Pero por ahora, digamos, de los elementos y de los hallazgos que tenemos, no tenemos una vinculación con narcotráfico. ¿Por qué, se pregunta la gente, esta ocupación de bienes, este embargo con fines de extinción de dominio? Usted, que es la directora, para que nos explique, por favor, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué ocuparon y llegaron a la peluquería con fines de extinción de dominio, lo mismo que la casa, lo mismo que los vehículos? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el fin de esto? Pues nosotros, lo que le decía Jairo, cuando nosotros tenemos elementos que nos hacen pensar el bien tiene una procedencia ilícita, que pudo haber una mezcla de recursos lícitos con ilícitos y que nosotros, digamos, prima fase hemos encontrado unos incrementos patrimoniales injustificados, porque digamos de la labor de verificación inicial que hemos hecho encontramos que hay unos incrementos. Nosotros podemos en fase inicial de un trámite de extinción de dominio adoptar medidas cautelares. ¿Para qué? Para evitar que los bienes se distraigan, para evitar que los bienes pasen a terceros y, digamos, para salvaguardar ese bien que eventualmente puede haber sido adquirido con dineros de origen ilícito. Nosotros tenemos ahorita unos hechos que nos permiten razonablemente inferir que puede que eso sea así. Y un fiscal de extinción de dominio en una fase previa, en una fase inicial, por la urgencia que acredite, puede tomar medidas cautelares sobre los bienes. Eso fue lo que nosotros hicimos. Nosotros tenemos unos hallazgos iniciales que nos permiten establecer esos incrementos, ese presunto origen ilícito y esa presunta mezcla, que son 3 causales de extinción de dominio, lo que determina que entremos a embargarlos, a secuestrarlos y a suspender su poder dispositivo, así como frente a al establecimiento de comercio por la suma, por los 1.600 millones relevantes que encontramos, tomar posesión sobre ellos. Cuando ustedes hacen este allanamiento, registro en una de las oficinas de Mauricio, encuentran muchos documentos, discos del computador, y los están analizando. ¿Qué han podido encontrar en esas cuentas, en esos movimientos contables, doctora Bahamón? No, eso, digamos, en ese momento, esa es otra línea. Como te decía, nosotros entramos a tomar todos esos elementos rápidamente, pues porque la contabilidad se diluye, digamos, es fácil de ser manipulada. Entonces, por eso nosotros, una de las labores investigativas que emprendemos al interior del trámite de lavado es tomar esos elementos, y están siendo analizados. En este momento no tenemos el resultado del análisis. Eso es parte, digamos, de lo que se adelanta en este momento, junto con otras labores investigativas que se emprenden. Y alguien, pues no sé si nos pueda contar, testigo de más, que pudiera conocer de todos estos movimientos, de tanto que se habla, de cruces de cuenta, de giros de dinero a personas sospechosas o empresas que al parecer son de papel, ¿está colaborando? ¿Se han acercado a la fiscalía a decir queremos colaborar y contar toda esta nueva línea de investigación? No, hasta el momento no tenemos esa colaboración o esa información, pero si se presenta, pues bienvenida sea, y entraremos a corroborar y a verificar todos los datos que nos sean entregados. Y el propio Jonier, doctora, no hay que descartar, el propio Jonier pues es el asesino, pero también conocía los movimientos en cierta manera de la peluquería. Él trabajó allí y conoce a las personas, pues a Mauricio, a su mamá, y en cierto momento podría ser importante escuchar su versión sobre esto. Claro que sí, no es un interrogatorio ni es una declaración que nosotros descartamos. Cuando uno está en una investigación, digamos, de este tipo, no se puede descartar información de ninguna fuente ni de ninguna línea. Lo que nos corresponde, como lo estamos haciendo en este momento, Jairo, es eso,
unos fiscales nos dicen, mire, hay un tema financiero que vemos complicado y nosotros entramos. Eso es un poco el papel de la delegada para finanzas, tratar de desarticular de manera integral un delito, no solo con la judicialización de los responsables, sino mirar también qué pasó eventualmente con la riqueza, si hay un vínculo, por supuesto, económico-financiero para lograr el impacto integral. Y las nuevas inversiones que, pues según hemos venido conociendo, estaba preparando, tenía planeado Mauricio como esa peluquería en Cajicá. Se habla que en cierto momento él quería llevar su negocio también a Miami, a Cartagena, incluso a Europa. Y no sé si en medio de todo esto también están revisando posibles cuentas en el exterior o algo así, doctora Bahamón. En este momento nosotros estamos verificando, digamos, los productos financieros de él, de la peluquería, y si hay algún movimiento de estos productos que nos lleve al exterior, seguramente corresponderá hacer las indagaciones en el exterior para determinar esos mismos flujos, esa misma justificación, esa misma legalidad, como lo estamos haciendo con los productos abiertos acá en Colombia. Pues doctora Luz Ángela, vamos a seguir muy pendientes. Usted sabe, como lo hemos dicho, es otra línea de investigación aparte del doble homicidio que ya aceptó Johnny Leal, que él fue el asesino de su hermano y de su mamá. Y vamos a estar muy pendientes en esto que tiene que ver con lavado de activos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, y por lo que entendemos, pues hasta ahora está arrancando esta investigación que se puede tardar pues mucho tiempo, pero vamos a estar muy atentos. Doctora Bahamón, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. No, señor, muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Esto es Semana.